Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Amós y lo vamos a hacer considerando su tercer sermón. El primer mensaje comenzó en capítulo 3, el segundo en capítulo 4 y el tercer sermón ocupa capítulos 5 y 6. Este tercer sermón es un fuerte mensaje que proviene directamente de Dios a través de la boca de su profeta Amós. Pero antes de considerarlo, vamos a orar. Amado Padre, queremos depender de ti totalmente. Te necesitamos, Señor, necesitamos la dirección del Espíritu Santo para nuestro estudio y enseñanza de tu palabra. Y todos nuestros oyentes necesitan la palabra aplicada, y eso solamente puede ser hecho por el poder de tu Espíritu. Por eso te pedimos que este pueda ser un espacio radial fructífero, que resulte en bendición espiritual y edificación para todos tus hijos. Que también la salvación llegue al corazón de aquellos que nunca han nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Y que nuestro Salvador pueda ser glorificado a través de este programa. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos entonces al capítulo 5 del libro de Amós. Estamos considerando este tercer sermón que fue predicado por Amós. Y qué conmovedor sermón que fue. Él llamaba a las personas a buscar al Señor y les dio las razones de por qué Dios debería ser buscado. Él les presionó e impresionó con el concepto de que el lugar geográfico no es lo importante en la adoración. Pensando en nosotros y en nuestros tiempos, quiero decirles que la iglesia local es de vital importancia. Yo creo en la iglesia local. Es un brazo de Dios para la diseminación de su evangelio. Necesitamos del ministerio de la asamblea local. Pero en versículo 5, en aquellos días, Amós estaba diciendo, no vayan a Betel, ni a Gilgal, ni a Beerseba. Aquellos eran lugares estratégicos de oración, pero les alertaba a no ir a esos lugares porque la adoración no es una cuestión de edificios, sino un asunto del corazón. Por favor, escuche cómo Dios los estimaba y cuál era su reacción ante los servicios de adoración del pueblo de Israel. Observe lo que dice en capítulo 5 y versículo 21. Él dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Esta es una fuerte declaración. Dios está diciendo que aborrecía sus días festivos. Es Dios quien habla, y las palabras de Amós suenan casi increíbles, proviniendo de Dios y dirigidas a un grupo de personas que eran asistentes regulares y ritualistas en la religión. Mire, Dios no está condenando aquí alguna o toda forma de ritualismo. No pienso que Dios haya hecho esto porque Él mismo instituyó un rígido y amplio ritual en las leyes y ordenanzas que dio a Moisés. Lo que Dios está condenando aquí es la práctica de una adoración hipócrita, mientras seguían viviendo en pecado. Sus ofrendas no eran aceptables y sus cánticos no eran nada más que ruidos a los oídos de Dios. Leamos versículos 22 y 23. Dice así, y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Es como que Dios dijo, tienes muy maravillosos cantantes en tu coro y son muy talentosos los que tocan los instrumentos musicales. Pero es como que luego agrega, pero a mí me parece que es un montón de ruido. Quítalo, olvídalo. Dios aborrece con odio santo toda adoración superficial cuando el corazón no es recto para con Él, mi amigo. Pienso que Dios comunicó los mismos sentimientos al profeta Isaías en el capítulo 1 de su libro y en los versículos 13 y 14.
Estoy buscando aquí en mi Biblia esos textos y me gustaría que usted lo hiciera en su casa, en la suya, en su Biblia. Repito, Isaías 1, 13 y 14. Él dijo: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Esa es una seria declaración proveniendo de Dios. Es como si dijera: no te molestes en venir a la iglesia, no te molestes en asistir a los cultos de adoración, no te molestes en traer tus ofrendas. No quiero nada de eso, odio todo eso. Como puede ver, la vida espiritual cae muy bajo cuando la adoración de los hombres llega a ser una ofensa nauseabunda para Dios. Dios no aceptará las canciones, la música, ni el dinero ofrendado por gente impía. Me gustaría poder aplicar esta lección sobre nuestro pueblo hoy en día. Esta no es una predicación popular, ya lo sé. La clase de predicación que Amós trajo sobre la gente realmente los sacudió. Estaba todo bien mientras él predicó contra los pecados de las naciones vecinas. Pero cuando cara a cara comenzó a predicar al pueblo de Dios que estaba viviendo en pecado, entonces ya había dejado de ser un predicador para llegar a ser un entrometido. Querida gente, no es suficiente que usted y yo tengamos privilegios religiosos y tomemos nuestros servicios religiosos seriamente. Aunque sea importante, no es suficiente, pues uno puede andar muy bien en la religión y no tener a Dios por ningún lado. Nuestros pecados son repulsivos para nuestro Dios. Dice el Salmo 24, versículos 3 y 4 de esta manera: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Después de todo, la verdadera adoración es comunión con Dios. No es meramente obra de nuestras manos, sino también obra de nuestro corazón. De esa manera Amós dijo allí en capítulo 5, versículos 14 y 15, amen lo bueno, aborrezcan el mal. Ahora, déjeme decirle que en este tercer sermón son pronunciados dos ayes, esas expresiones de dolor, ese ay, contra aquellos que permanecían sin arrepentirse. El primero está en capítulo 5 y versículo 18. Observen su Biblia. Ay de los que desean el día de Jehová. Y el segundo ay está en capítulo 6 y versículo 1. Ay de los reposados en Sión. Mi amigo debe recordar que los capítulos 5 y 6 son una unidad y conforman el tercer sermón. Ellos vienen juntos, Con el primer ay, que es una denuncia pero en tono de lamento en todo el contexto, se introduce el concepto de día de Jehová. Y aquí es necesario alguna aclaración. Este término, el día de Jehová, aparece a menudo en el Antiguo Testamento. Y cuando uno toma el tiempo para considerar todas sus referencias, llega a la clara conclusión de que será un tiempo de juicio cuando Dios reivindique su justicia y juzgue sus enemigos. No será un día de 24 horas, sino que proféticamente es el tiempo de la segunda venida de Cristo a la tierra en gloria para juzgar las naciones y reinar sobre esta tierra durante 1000 años. Debo aclarar que algunos queridos hermanos estudiosos de la Biblia creen que el proféticamente llamado Día del Señor o Día de Jehová ha de comenzar con la tribulación, luego del arrebatamiento de la iglesia. Y yo no discrepo con ellos. Ese podría ser su inicio, el inicio del día de Jehová. Pero la razón por la cual Israel debía desear ese día es por el hecho de que para ellos significa liberación y salvación. Pero si aquellos judíos inconversos pensaban de que ellos podían escapar del juicio, ellos estaban muy equivocados. Amós dijo: para ustedes el día del Señor será de tinieblas y no de luz. ¿Sabe una cosa? No había una buena perspectiva futura para la pecadora nación de Israel.
El profeta Abdías también tenía una palabra clara sobre este tema del día del Señor, cuando él dijo: porque cercano está el día de Jehová sobre las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Eso lo leemos en Abdías, versículo 15. Así que, entonces, el día de Jehová es el día de juicio, un día de tinieblas, un día cuando Dios vindicará y establecerá su justicia sobre la tierra. Ahora bien, el segundo ay de dolor y juicio está dirigido a la aristocracia en Israel. Leemos en capítulo 6 y versículos 1, 4, 5 y 6 algunas de sus características. Dice así: ay de los reposados en Sión, que duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Ay, 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 eso lo leímos en Amós 6, versículos 4, 5 y 6. Obviamente ellos estaban viviendo en lujos y descansando en una falsa seguridad, viviendo fácil y reposados. La Biblia dice, una vida lujosa y en casas costosamente decoradas, disfrutando el más delicado y costoso menú y tomando mucho vino. Las mujeres procuraban prolongar su belleza por medios artificiales. Supongo que estarían haciendo lo que algunas de las mujeres de hoy hacen, gastando millones de dólares al año en cosméticos para arreglarse a sí mismas superficialmente. En mis viajes veo mujeres pintadas y arregladas, desde sus cabezas hasta sus pies tienen arreglos y pinturas. Pintan sus uñas, delinean y pintan sus ojos, pintan su pelo, su boca. Y cualquiera advierte que eso es muy superficial y artificial. Se supone que esto las hace atractivas y que de esta manera muestran la belleza natural de la mujer. Pero me parece que todo esto realmente esconde la belleza natural de una mujer. Si yo fuese un hombre joven y buscase una mujer para tomarla por esposa, ciertamente no tomaría una que se nota que está superficial y artificialmente producida. Yo quisiera saber cómo realmente ella es sin esa costosa artificialidad sobre su cara y su cuerpo. Bien, aquellas mujeres eran mujeres que vivían en lujos y se desvivían por hacerse a ellas mismas más atractivas físicamente, pero eran feas espiritualmente a los ojos de Dios. Si hubiesen vivido en nuestros días, hubieran recurrido a costosos métodos modernos para mejorar su belleza integral. Hubieran procurado y participado de la belleza que se vende por los canales de televisión y películas. Ellas asistían a banquetes, se encontraban en fiestas y gastaban su tiempo ociosamente con sus instrumentos musicales. El gran problema de ellas era que ni pensaban en Dios, y al ni pensar en Dios agravaban el problema desobedeciendo los mandamientos de Dios. Oh, claro que asistían al culto del fin de semana, daban sus diezmos con regularidad, cantaban canciones de adoración, pero tan pronto como dejaban el templo volvían al mundo y de semana en semana vivían en pecado, hasta que de pronto, viviendo en sus comodidades, lujos y autoindulgencia, se cruzó en sus caminos el profeta de Dios pronunciando contra ellas un ay de dolor. Aquel fue un tiempo sórdido en la historia de Israel, marcado por prosperidad sin precedentes y placeres ilimitados, pero también por juicios ineludibles. El fin se acercaba. Un ay de juicio había sido pronunciado sobre esa gente. Mi amigo, y pensar que hoy muchos predicadores mueven a la gente a esperar y procurar prosperidad, buscar poder, mejorar la calidad de vida, extienden el tiempo de alabanza, exigen los diezmos para manipular las bendiciones de lo alto. Ah, mi amigo, nuevamente el fin se acerca para esta generación. El día del Señor se acerca, téngalo en cuenta.
Pero avancemos por favor por el libro de Amós para considerar la expresión por tanto. Y les aseguro que será una conclusión significativa para este sermón. La podemos encontrar en versículo 7. Dios dice, por tanto. Esta expresión introduce las serias consecuencias de los pecados de Israel. Si los oyentes no habían acompañado al predicador hasta este punto o no le habían prestado atención, tengo la idea de que al escuchar esto la presión sanguínea de algunos comenzó a subir y sus corazones comenzaron a latir más rápido, Amós les dijo a aquellas ricas y mundanales personas que ellos serían los primeros en ser llevados cautivos por los asirios, y sus días de lujos y placeres pronto llegarían a su fin. Leemos en versículo 7, por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Y Amós prosiguió en versículo 8 diciendo, Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho. Amós utiliza el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el nombre de Dios para las batallas. Y literalmente el Dios de las batallas hace juramento que entraría en acción contra Israel por causa de sus pecados. No habría escapatoria para las aterradoras experiencias que vendrían sobre la nación. El juicio sería tan amplio y devastador que ya no habría lugar para los cadáveres en el cementerio. Y usted me podría decir, ¿cómo sabe eso? ¿Alguien se lo dijo? Bueno, vamos a continuar leyendo versículo 8 y hasta el 11. Dice así, Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán, y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no, y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Pero, ¿quién será ese pariente? Bueno, el más cercano que haya sobrevivido, una vez llegado el juicio, entrará en la casa para hacerse cargo de la inhumación de los cuerpos y encontrará un sobreviviente aterrado diciendo, calla, silencio. Ni siquiera podrán mencionar el nombre del Señor, pues el juicio habrá alcanzado a todos ellos, tanto a los grandes, a las grandes casas de los ricos, como a las pequeñas casas de los pobres. Y para concluir, Amós hace 2 preguntas que llevan un no por respuesta. La primera pregunta está en versículo 12. ¿Correrán los caballos por las peñas? Bueno, la respuesta obvia es no. Los hombres tienen sentido común como para no intentar correr a caballo sobre la roca. Y la segunda pregunta es, ¿ararán en ellas con bueyes? Por supuesto, de nuevo la respuesta es no. Ciertamente es un absurdo esperar arar sobre roca o correr sobre roca a caballo. Y hasta me puedo imaginar a algunos de ellos preguntando a Amós o preguntándose, ¿por qué estas preguntas tan tontas? Bueno, igual de tonto e ilógico era para Israel asumir que podían continuar viviendo en sus pecados y esperar la bendición de Dios. Ellos pensaron que podían tomar el asunto en sus manos, que podían manejarlo por sí mismos y sin Dios. Con una actitud de autosuficiencia, ellos habían rechazado al Señor, atribuyendo su poder militar y su prosperidad económica a ellos mismos, y se olvidaron de Dios. Bueno, ¿correrán caballos sobre la peña? No, no. ¿Ararás con bueyes sobre la roca? Por supuesto que no. ¿De acuerdo entonces? ¿Pero a qué apunta en esta conclusión? Simplemente a esto. ¿Crees que puedes esperar que el Señor te guiñe un ojo ante tu pecado? ¿Esperas salirte con la tuya en tu pecado? Por supuesto que no. Esa es la aplicación. El punto central y final de este tercer sermón es que los hombres y las naciones proceden como necios cuando ellos sacan a Dios fuera de sus propios planes.
Como pueden apreciar, amados oyentes, se necesita más que tecnología de avanzada, más que recursos naturales, más que fuerza militar y riquezas para que una nación sobreviva. Se necesita al Creador y Sustentador. Dice el Salmo 9, en el versículo 17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Saben una cosa? Me maravillo en el mensaje de Amós, porque después de tantos siglos tiene un contenido tan actual y apropiado para nuestra propia generación. El juicio vino sobre aquellas personas por sus pecados, pecados que han llegado a ser populares hoy. Divorcios en cristianos profesantes y aún en algunos ministros de iglesias y conferencistas, hombres que pretenden estar sirviendo a Dios pero que abandonaron sus esposas y tomaron otras más jóvenes, y eso jamás estará bien a los ojos de Dios, mis amigos. Brindis sociales con bebidas alcohólicas, libertades para mirar diversas películas, videos, peligrosos contenidos de internet, obras cuestionables de teatro, colecciones de CDs musicales, amplio confort. Necios. Somos necios si pensamos que podemos pecar y salirnos con la nuestra. Dios tiene sus libros, guarda sus registros, así como guardaba todos los registros de los pecados de Israel. Necio y tonto es aquel que piensa que Dios, en su gracia, le va a hacer un guiño a su pecado, que se va a salir con la suya. Mis amigos, yo, Lehman Strauss, como ciudadano norteamericano miro hacia atrás, unos pocos años atrás, y recuerdo con orgullo una próspera nación. El mundo entero nos miraba. Si viajábamos a otros países éramos bienvenidos. Nos miraban con respeto y aprecio, pero hoy las cosas han cambiado. ¿Qué pasó? El pecado nos ha arrastrado. Ya no es muy bienvenido que digamos ese hombre bebedor y que juguetea con mujeres, que parece vivir para el sexo, el placer, el derroche de su dinero, la actividad nocturna, el consumo de alcohol y el turismo corrupto. ¿Por cuánto tiempo Dios soportará una nación como esta? Definitivamente no me asombra que hayamos perdido presencia ante otras naciones del mundo. Es largo el camino de retorno, mi amigo, pero vamos a tener que volver a Dios. Por favor, toma el mensaje de Amós como directo para tu corazón. Realmente reflexiona de manera seria y sobria. En realidad, hoy en día, Dios trata con nosotros individualmente, no como naciones. Dios trata con individuos, pero tú sabes que si muchos de nosotros nos volvemos a Dios y arreglamos nuestras cuentas con Él, si caminamos en la voluntad de Dios, si obedecemos los mandamientos del Señor, si vivimos como testigos vivientes del Señor, tal vez el Señor levantará de nuevo mi país y el tuyo a un lugar de honor y bendición. Pero todo ese proceso debe comenzar en el corazón de cada individuo y en nuestros hogares. Que Dios opere profundamente con su poder para que ese proceso comience en ti, querido oyente, y comience en mí ahora mismo. Bueno, en la voluntad del Señor nos volveremos a encontrar para continuar nuestro estudio en el libro de Amós, avanzando a capítulo 7. A propósito, les animo a leer el capítulo 7 para nuestro próximo programa. Dios les colme de su gracia y amor. Dios les bendiga, queridos amigos, y hasta que nos volvamos a encontrar, manténganse mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook.
Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.